Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar de lanas y algodones, que ya sabéis que a mí me gusta enseñaros un poquito en estos vídeos lo que yo he probado, con qué lo he tejido, a qué se me parece y demás. Y ver un poco pues diferentes alternativas de lana merino, de algodón, de diferentes materiales para tejer. Entonces, hoy vamos a ver algunas lanas y algodones que he probado últimamente y vamos a hablar un poquito de ellos y en qué se parecen y en qué se diferencian. Y creo que este vídeo va a estar muy bien y va a resolver muchas de las dudas que me preguntáis habitualmente. Yo lo que hago siempre es tejer una muestra de tensión. ¿Qué es una muestra de tensión? Pues consiste en tejer un cuadradito o un rectángulo con la aguja con la que vayamos a tejer esa lana o ese algodón. Y yo lo que hago es que siempre monto los mismos puntos y tejo las mismas hileras, porque así, mirad, las puedo comparar y puedo ver cuál queda más grande, cuál queda más pequeña y demás. Yo lo que hago es que siempre monto 20 puntos y tejo 13 hileras y el cierre. O sea, serían 20 puntos y 14 hileras en total. Bueno, por aquí tenemos la lana Baby Merino de Drops, que a mí me gusta mucho y a vosotras también. Es una lana 100% merino, que ya hemos visto mucho, que yo tejo mucho con ella y tenemos varios patrones. Y muchas veces me preguntáis con qué algodón tejer esos patrones. Bueno, pues os tengo que decir que he encontrado una alternativa. Estos son ovillos de 50 gramos que traen 175 metros. Yo lo tejo con agujas del número 3. Pero es una lana muy finita. Hay otras lanas para agujas del número 3 que son más gorditas y se nota. Si yo, por ejemplo, tejo un jersey con esta lana y tejo el mismo jersey con el mismo patrón con la Merino Baby de Katia, el que teja con la Merino Baby de Katia me va a quedar más grande que el que teja con esta, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta trae más metros en 50 gramos, ¿vale? Si trajese menos metros en 50 gramos, pues sería más gordita. Entonces hacen falta menos puntos. No sé si me explico y si me vais pillando. Yo tengo aquí mi muestra de tensión con agujas del número 3. Como veis, queda bastante bien. Si tejéis muy suelto, lo podéis tejer con agujas del 3, del 2,5. ¿Vale? Para mí queda bien con agujas del 3, pero la verdad que es una lana que se podría tejer con agujas del 2,5 porque es muy finita. Vale, pues os quería enseñar, veis, como yo siempre monto los mismos números y hago las mismas hileras, puedo comparar. Y si os fijáis, estas dos muestras quedan iguales. Mirad. Parece que queda un poquito más grande la de abajo, pero es por el color. Quedan exactamente iguales. Esta muestra es el algodón Saffron de Drops, que no tengo por aquí ahora mismo ningún ovillo, pero os dejo por aquí una foto. Estos ovillos son de 50 gramos y traen 160 metros, ¿vale? O sea, 15 metros menos que el Baby Merino. Pero como siempre os digo, el algodón a la hora de tejerlo queda mucho más fino que la lana, entonces por eso se corresponde. Y este está tejido con agujas del 2,5. Entonces, para que lo veáis, el Baby Merino de Drops con agujas del número 3 y el algodón 100% Saffron de Drops con agujas del 2,5 son iguales, ¿vale? Las muestras. Uno está tejido con agujas del 3 y otro con agujas del 2,5, pero quedan iguales, ¿vale? Entonces, todos los patrones que estén tejidos con la Baby Merino de Drops lo podéis tejer con el Saffron y agujas del 2,5. Si os fijáis, el algodón Saffron lo recomiendan para agujas del 3 en la etiqueta. En la etiqueta de la lana o del algodón os recomiendan un número de agujas, ¿vale? Bueno, pues el Saffron con agujas del número 3 se puede tejer, no queda mal, pero para mi gusto queda como el punto, no queda uniforme. Mirad, no sé si lo veis, a mí me gusta que el punto quede así, apretado.
¿Veis la diferencia? Aquí el punto queda mucho más igualado, mucho más uniforme que en esta muestra. En esta muestra queda como bailongo, como yo le digo, como el punto muy suelto, no queda compacto. Y si comparamos estas dos muestras, la del baby merino con agujas del 3 y el saffron con agujas del 3, mirad, ya no corresponde, ¿vale? Ya queda el saffron bastante más grande. Entonces, mi recomendación serían estas dos, ¿vale? La baby merino con agujas del 3 y el saffron con agujas del 2,5. A mí me salen las dos muestras iguales. De todas formas, comprad un ovillo, hacéis una muestra y si no, pues siempre podéis hacer unos patucos si no os gusta. A mí personalmente las agujas del 2,5 la verdad es que no me gustan. Yo sé que a muchas de vosotras sí, a mí no me gusta tejer con agujas del 2,5, pero reconozco que el tema de los algodones es complicado, al menos para mí, y este algodón queda muy bien con agujas del 2,5. Si lo tejéis con agujas del 3 queda como más áspero, como más, no sé. Y con agujas del 2,5 queda como más suavito, como más compacto. Y es verdad que para verano, a ver, si vives en el norte no, pero sí que es cierto que si vives en Andalucía, los meses de mucho calor, al niño le sobra todo. Entonces, este algodón para verano me gusta y lo veo muy finito. Y esta es una de las equivalencias que he visto más claras. Después, por aquí tenemos esta lana merino, que con ella he hecho el último patrón, el del pelele Felipe. Y estos son ovillos de 50 gramos que traen 160 metros, ¿vale? Trae menos metros que el baby merino, por lo tanto es más gordita la lana. A mí esta lana me gusta para tejerla con agujas del 3. Aquí la recomiendan con agujas del 3,5 o del 4,5. Pero mirad, no se aprecia mucho en pantalla, pero a mí con agujas del 3,5, a ver, se podría tejer, por ejemplo, en un pelele liso, se puede tejer con agujas del 3,5 y no pasa nada, pero ya os digo que a mí me gusta que el punto quede apretadito y yo aquí no lo siento apretadito, no lo veo tan uniforme. Que sí, que en un pelele liso a lo mejor sí, pero son manías mías, a mí me gusta tejerlo con agujas del 3. Mirad. Con agujas del 3 para mí queda mucho mejor. No sé si veis la diferencia. Me gusta más cómo queda con agujas del 3. Esta lana, para mi gusto, está bastante bien. Me gusta mucho, creo que puede ser otra opción para tejer merino con agujas del número 3 y que no sea tan fino como el baby merino. Y creo que hay muy poca diferencia entre estas y otras lanas que recomiendan para agujas del 3 el fabricante y son 100% merino. Aquí tenemos una muestra, a ver si se ve bien, aquí tenemos una muestra del Katia Cotton, que es este de aquí, que a mí me gusta muchísimo, para mí es el mejor algodón porque es súper suave y súper elástico, y estos son ovillos de 50 gramos que traen 120 metros. Recomiendan tejerlo con agujas del 3, 3,5 y yo lo tejo con agujas del número 3 porque con agujas del 3,5 no me gusta nada, queda demasiado suelto. Y estos dos, cuando los comparamos, parece que son iguales, pero ¿veis? El Katia Cotton queda un poquito más grande. No queda tan parecido como el baby merino y el saffron. Mirad. Entonces, los patrones que tejamos con el tuto merino, si los hacemos con el Katia Cotton, nos van a salir un poquito más grandes. Después, por aquí tenemos esta, que me la habéis recomendado mucho, que es la Katia Memphis. Estos son ovillos de 100 gramos y traen 240 metros. En proporción es lo mismo que el Katia Cotton, pero cuando comparamos las muestras, esta la he hecho con unas agujas del número 3, si os fijáis el punto no queda tan uniforme, es otro tipo de algodón, no sé ahora mismo exactamente la diferencia. A vosotras os gusta mucho, pero yo probaría hacer una muestra con agujas del 2,5. No sé, no me va mucho, creo que queda más perfecto este. Sin embargo, las muestras de tensión son iguales, claro, porque es la misma proporción.
Lo único que queda más esponjosita, esta queda muchísimo mejor. Para mí este algodón es el mejor, aunque a algunos os puede resultar un poquito más grueso con agujas del 3, pero vamos, a mí me encanta. A esta le daré una oportunidad, al algodón de Katia Memphis. Voy a hacer algún patrón con él porque sé que os encanta y muchas me lo habéis recomendado. Así que le daré una oportunidad, pero a punto bobo no creo, porque a mí me pone muy nerviosa que el punto quede así. A mí me gusta verlo así, limpio. Pero que sepáis que los patrones que están hechos con este algodón los podéis tejer con esta, porque la muestra a mí me sale igual. Yo os aconsejo que vosotras hagáis lo mismo. Os hagáis muestras de tensión montando los puntos que queráis. Yo monto 20 puntos y hago 13 hileras y el cierre, que serían 14 hileras. Y yo os recomiendo que hagáis lo mismo, porque así podéis comparar, ¿vale? Es mucho más fácil comparar. Por aquí tenemos este algodón de la marca DMC, que es 100% Baby Cotton, y son ovillos de 50 gramos y traen 116 metros aproximadamente. Yo he hecho aquí mi muestra de tensión y es verdad que es un algodón que me gusta mucho, pero tiene un tacto como de ropa de invierno. No sé, aquellas que viváis en Andalucía para los meses de noviembre, de otoño, de entrando a la primavera, este algodón está muy bien. Es muy suavito, pero yo lo siento como cálido. Si comparamos las muestras, queda un poquito más pequeño que el Katia Cotton, a pesar de que debería de quedar más grande porque trae 4 metros menos, pero vamos, es una diferencia que no se aprecia y sin embargo queda un pelín más pequeño. Mirad, ¿veis? Es un poquito, pero vamos, es una diferencia que no es mucha y que los patrones que están tejidos con el Katia Cotton los podéis tejer con esta para invierno. Es elástico, queda elástico y queda súper suavito. A lo mejor luego queda igual, lo único que se queda más encogido y luego queda igual. Mira, si abrís la muestra un poquito, sí que se corresponde. Diría que estos tres, el Memphis con agujas del 3, el Katia Cotton y el de DMC son iguales. Tenéis 3 opciones de algodón. Pues no sé si queréis coger el que esté de oferta o lo queréis más para invierno. Mira, el Katia Cotton para mí vale casi para cualquier época del año, porque es que ese algodón me encanta. Y luego este es que tiene un tacto como muy cálido, me gusta mucho. Es que me gusta mucho este algodón así para prendas de invierno. No sé, las que viváis en Sevilla o en sitios más cálidos, probarlo porque es que os va a gustar. Es que yo en un Sevilla en invierno no veo que haga falta una lana merino 100% súper gruesa, ¿eh? Con algo así va bien. Me recuerda a este de aquí es el de Melissa. El de Melissa yo lo tejo con agujas del 3, son ovillos de 75 gramos que traen 150 metros. Y yo lo tejo con agujas del 3 y me pasa igual. Este queda más gordito, ¿eh? Este de todos los algodones es el que queda más gordito y esto para mí es para invierno. Ya sabéis que hay muchas marcas que hacen ropa de punto de invierno y está en algodón. Hay gente que no le quiere poner a los niños lana, que queda más suave, ya para gustos los colores. Pues que sepáis que estos dos algodones son de invierno, para mi punto de vista, ¿eh? Como siempre os digo, probadlos porque cada uno tenemos un gusto, pero estos dos para mí serían algodones para invierno perfectamente. Además los he tejido los dos y quedan bien. El de Melissa queda un poquito más gordo, pero vamos, que no queda basto ni queda mal. Por comparar un poco el tuto merino, pues con el Memphis queda mucho más grande. El Katia Cotton hemos dicho que es el que más se le parece, que sí que se podrían tejer el mismo patrón con los dos. Y con el que quedan más igualados con el algodón, el Baby Cotton de DMC. Estos dos serían otra pareja que queda igual. Y por daros una tercera opción, pues sería esto de aquí, ¿vale? Después por aquí tenemos la Merino Extra Fine de Drops. A mí esta lana me gusta mucho para agujas del 3,5. Es 100% merino y son ovillos de 50 gramos
que traen 105 metros. Me gusta mucho y abriga muchísimo y no queda excesivamente gorda. Aquí tenemos su muestra de tensión y es la misma que la del algodón de Melissa. O sea, la Merino Extra Fine, que yo la tejo con agujas del 3,5, no sé si lo he dicho antes, queda igual que la Melissa con agujas del número 3. Es decir, los patrones como por ejemplo el jersey Alberto, que está tejido con la Merino Extra Fine de Drops y agujas del 3,5, lo podéis tejer con agujas del número 3 y el algodón Melissa. Por ejemplo, para invierno con esta y para primavera-otoño podéis hacer una chaquetita con este algodón. Estos dos tienen exactamente la misma muestra de tensión, este con agujas del número 3 y este con agujas del 3,5. Y por comparar un poco, la Tuto Merino, esta de aquí, de Mondial, también comparte muestra de tensión si la tejemos con agujas del 3,5. Estas tres salen iguales. Por aquí tenemos este algodón, el Muscat de Drops, que también me gusta mucho. Es un algodón mercerizado, pero que no queda excesivamente brillante. Son ovillos de 50 gramos que traen 100 metros. Este yo lo tejo con agujas del 3,5. Esta sería su muestra de tensión. Como veis, queda muy uniforme, queda muy bonito. Con él tenemos el patrón del cubrepañal Ignacio y creo que voy a hacer alguno más porque me encanta. Para hacer un algodón tejido con agujas del 3,5 es un algodón fresquito. O sea, no es como el de Melissa ni es como el de DMC, aunque esté tejido con unas agujas del 3,5 y estos dos con agujas del 3. Y si lo comparamos con la de Extra Fine, queda un pelín más grande. Bueno, no, muy poco, ¿vale? Muy poco. Este pelín de ahí. Así que podrían compartir patrón perfectamente porque es que no es ni medio centímetro, es la mitad de medio centímetro. Así que podrían compartir patrón perfectamente, ¿vale? Podéis hacer el mismo patrón con estas dos. Podéis hacer los mismos patrones con la Tuto Merino en agujas del 3,5, la de Muscat en agujas del 3,5, la Drop Merino Extra Fine en agujas del 3,5 y el algodón de Melissa en agujas del número 3, para la que os guste tejer con un grosor un poquito más gordito, ¿vale? Que no sean lanas tan finas. La que queda un pelín más fina es la Tuto Merino con agujas del 3,5, queda un pelín más pequeña la muestra, pero tampoco es mucho, ¿eh? Yo lo tejería el mismo patrón con ella porque es que es nada. Mirad. Es un pelín. ¿Veis? Es ese bordecito. Pero bueno, que sean iguales, vamos a dejar estas tres. Melissa, algodón de Melissa con agujas del número 3, Extra Fine con agujas del 3,5 y Muscat con agujas del 3,5, que este también es algodón. Por aquí tenemos este algodón de Drops, que es algodón 100%, es un algodón muy baratito. Son ovillos de 50 gramos que traen 170 metros. Tiene muy poquita diferencia con el Baby Merino. Recomiendan tejerlo con agujas del número 3,5, pero que va, para nada. Yo lo tejo con agujas del 2,5. Con agujas del 2,5 queda igual que el Baby Merino con agujas del 3 y que el Saffron con agujas del 2,5. Mirad. Estas dos muestras son iguales y igual que esta. Estos dos y el Saffron de Drops, el Baby Merino con agujas del número 3 y los otros dos algodones con agujas del 2,5 pueden compartir patrón perfectamente. Por hacer un resumen, estos tres algodones con agujas del número 3 quedan prácticamente igual y pueden compartir patrón perfectamente. Y el Tuto Merino de Mondial con agujas del número 3 también podría compartir patrón con estos, aunque hay
un pelín de diferencia, pero vamos, muy poca. Si comparáis las 4 muestras, yo os aconsejo compararla en plano, ¿vale? No así como lo estoy haciendo yo. La que queda un pelín más grande es esta de la Katia Menfi, como hemos dicho antes, que sobresale un pelín, pero vamos, los 4 pueden compartir patrón perfectamente porque no es una diferencia, siempre va a haber diferencia entre un material y otro, pero no hay una diferencia de medio centímetro ni de 1 centímetro, es un pelín, ¿vale? Y lo tejido a mano, una misma talla la podemos tejer 2 veces, que puede quedar milímetros más grandes o milímetros más pequeñas porque eso está tejido a mano. Entonces, estas 4 compartirían patrón, estos 2 y el Safran de Drops compartirían patrón, sabiendo que este va con agujas del 3 y los 2 algodones van con agujas del 2,5. Y estos 3 comparten patrón tejiendo estos 2 con agujas del 3,5 y el Melissa con agujas del número 3. De todas estas muestras yo descartaría la de tuto merino con agujas del 3,5 y el Safran con agujas del 3. No me gustan como quedan, no me gusta. Y aquí tendríamos 3 opciones para agujas del 3,5. Otra opción de merino para agujas del 3, sabiendo que es más finita, con sus 2 opciones de algodón en agujas del 2,5. Y aquí tenemos 3 opciones para agujas del número 3 en algodón. La de Memphis yo no me gusta mucho, pero bueno. Y la tuto merino con agujas del número 3. Y entre esta y esta lo que vemos es que queda más grande la de tuto merino, ¿veis? Esto sí es una diferencia. Esto es una diferencia de un dedo. Entonces aquí sí que nos va a quedar el patrón más grande. Nos va a quedar una talla más. Los patrones que estén tejidos con merino baby, si lo tejemos con la tuto merino nos va a quedar una talla más. Porque esto es una diferencia, si lo ponéis en plano, de un dedo. Que es justo la diferencia que hay entre una talla y otra. Como veis, es muy útil hacer esto de las muestras porque yo puedo saber, por ejemplo, tenemos el Pelele Sofía en talla de 3 a 6 meses y de 6 a 9 con la Baby Merino de Drops y agujas del número 3. Si la tejo con el Extra Fine, tengo más de un dedo de diferencia, entonces me va a quedar entre 1 y 2 tallas más grandes. Las que me pedís patrones de tallas más grandes, pues si cogéis el patrón del Pelele Sofía en talla de 6 a 9 y lo tejéis con las agujas del 3,5 y la Drop Merino Extra Fine, esta de aquí pues os va a quedar una talla de 9 a 12, entonces un mismo patrón lo podéis tejer 2 veces en 2 tallas diferentes conforme vaya creciendo vuestro bebé. Con esto lo que conseguís es sacar muchísimo más partido a los patrones. Así también veis cómo quedan las lanas o los algodones con una aguja, con otra. Yo, por ejemplo, el Katia Menfi me lo habéis recomendado muchas, pero a mí, por mi forma de tejer con agujas del número 3, no me gusta. Pero vais viendo las lanas que os quedan igual, las que se parecen, las que podéis compartir patrón, la que tejiéndola con otra aguja, este material me sale una talla más. Entonces yo os aconsejo que hagáis todas vuestras muestras y las guardéis en una cajita, así siempre que vayáis a tejer algo pues podéis ir probando. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Os recuerdo que en mi canal tenéis muchos tutoriales para aprender, tenéis patrones completos y luego algunos patrones están disponibles en PDF en varias tallas escribiendo al correo que os dejo aquí en pantalla. Y nada más, te invito a que te suscribas para seguir aprendiendo y seguir echando el ratito y entreteniéndote con el punto, que al final, como me decís muchas, es una terapia maravillosa para relajarse un ratito. Bueno, pues dejadme en comentarios qué algodón os gusta más a vosotras para tejer. No tiene por qué ser de estos que hay aquí, sino qué algodón y qué lana son vuestros favoritos a la hora de tejer, que ya sabéis que yo siempre estoy probando cosas nuevas. Así que nada más, un besito y nos vemos en el próximo vídeo.